Amigos de este canal, amigos de Instagram, interalienígenas, internautas de la red y de todo lo desconocido. Hoy nos hemos reunido más para otro capítulo que sé que les va a encantar y es la continuación de este maravilloso libro, el cual estamos leyendo. Hoy se viene un tema bastante interesante, bastante perturbador, así que quédense, no se lo vayan a perder porque esto va a estar brutal. Y mientras el video empieza, recuerda suscribirte a todas nuestras plataformas. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube. Si no te suscribes, alguien te visitará en la noche. Mentiras, obviamente nadie te va a visitar. Estás muy feo para eso. Vamos a darle rueda al video, así que vamos a empezar porque sé que les va a encantar este tema, así que rompan ese fucking botón de likes porque se vienen cositas muy chéveres. Por ahí voy a estar en el cementerio central en una investigación. No, se vienen cosas del campamento. El campamento va a estar brutal, así que no se pueden perder ni un solo segundo de este contenido. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante perturbador y es el cubo del Dr. Gould. Ahí se los dejo en pantalla cómo lucía este cubo para que miren cómo era, y vamos a iniciar con el capítulo 2 de este libro. Hace algunos años, el célebre periodista científico soviético G.N. Ostromov se presentó en el Museo del Salzburgo y pidió que le permitieran examinar un cubo, o mejor dicho, un paralelepípedo descubierto en el siglo XIX por el Dr. Gould en una mina de carbón, según varios investigadores del siglo XXI. Este objeto, hallado en el interior de un lecho de carbón viejo con varios millones de años de antigüedad, había sido, no obstante, trabajado con una máquina. El periodista no encontró el cubo e incluso parece que las autoridades del museo no lo atendieron muy bien. Le manifestaron que el objeto probablemente se había extraviado durante la Segunda Guerra Mundial y que ni siquiera tenían prueba formal de su existencia. Ostromov regresó furioso y publicó después algunos artículos en los que pretendía que las descripciones existentes de este objeto eran pura farsa. Teniendo en cuenta que poseemos escritos indiscutibles aparecidos en el siglo XIX sobre el cubo de Gould, los anatemas del periodista ruso son decididamente exagerados. No obstante, sería en verdad muy interesante examinar el hallazgo del doctor con instrumentos modernos, porque en efecto es seguro que hace algunos millones de años no había civilización industrial en la Tierra. Más adelante veremos que existe cierto número de objetos de esta clase cilíndricos, unos con aristas, otros, y que sí se ha hallado una explicación a propósito de los objetos cilíndricos. Los de aristas parece que fueron dejados sobre esta Tierra por algunos visitantes. Antes, sin embargo, vamos a explicar con detalle dos incidentes poco conocidos y cuya autenticidad no ofrece la menor duda. Primer incidente. En el otoño de 1868, en una mina carbonífera cerca de Hammondsville, Ohio, Estados Unidos, propiedad del capitán Lassie, un minero llamado James Parsons, se encontraba trabajando relativamente cerca de la superficie. De pronto cayó en el pozo una cantidad bastante considerable de carbón, dejando al descubierto una pared de pizarra cubierta de inscripciones. Una muchedumbre acudió a contemplarlas. Algunos profesores advirtieron cierto parecido entre estas inscripciones y los jeroglíficos egipcios. Teniendo en cuenta la edad de la vena carbonífera, estas inscripciones databan por lo menos de 2 millones de años. Las inscripciones se oxidaron tan aprisa que los expertos procedentes de las grandes ciudades americanas para examinarlas y descifrarlas no llegaron a tiempo para ello. En nuestros días se las hubiera protegido inmediatamente pulverizando sobre ellas una fina capa de materia plástica. Por desgracia, esta técnica era desconocida 100 años atrás. Segundo incidente.
El 2 de febrero de 1958, en una mina de uranio del estado de Utah, Estados Unidos, 4 mineros llamados Charles North Ted McFarland, Tom North y Charles North, hijo, se dispusieron a saltar con dinamita un árbol fosilizado que se hallaba en medio de una importante vena de mineral de uranio. La explosión que destrozó el tronco del árbol descubrió una cavidad y en el interior de esta cavidad un sapo vivo. El sapo vivió aún durante 28 días, adelgazó, pero tratándose de un ser con varios millones de años, se encontraba bastante bien durante ese periodo. Los incidentes de esta clase son completamente auténticos, se cuentan por millares. Esto prueba que la explotación minera nos reserva a veces la posibilidad de hallazgos tan importantes, o acaso más que la exploración arqueológica entre estos hallazgos. Se cuenta a los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, en Italia y en Francia y un buen número de objetos metálicos, algunos cilíndricos, otros provistos de aristas, que parecen ser de hierro. Por lo que a los objetos cilíndricos se refiere, el problema quedó resuelto en el año pasado. La URSS, este hecho se produjo en circunstancias curiosas que exigen una explicación previa. En la Unión Soviética, la tesis de esta obra entra en la categoría de las tesis llamadas de contrafe. Allí se explican como obra de los Prichels, así llaman en ruso a los visitadores cósmicos, toda suerte de fenómenos inexplicados. El gobierno sostiene que tal clase de interpretaciones permite combatir a la religión. Esto me parece muy discutible. Considero que por el contrario puede incluso darle mayor fuerza, y no obstante esta tesis ha permitido muy recientemente que en noviembre de 1969 a cierto Boris Zaisev obtener un diploma de estudios superiores con el tema de Jesucristo era un extraterrestre. De buen grado le añadiría a mi lista las intervenciones externas, pero confieso que me resulta de veras difícil creerlo. Así como fuera el hecho de que esta posición ha sensibilizado la opinión de grandes masas de trabajadores con respecto al problema de las intervenciones extraterrestres. Por este motivo, cuando en 1969 se encontró en los Urales, en el interior de una vena de carbón con varios millones de años, un objeto cilíndrico de hierro, la Academia de Ciencias fue enseguida alertada. Los mineros que hicieron el hallazgo pusieron cuidadosamente al objeto al abrigo de cualquier deterioro. Avisaron a la sección local de la Liga contra la Religión, y aquella previno sin pérdida de tiempo por la academia. El objeto fue transportado a la Universidad de Moscú con las mismas precauciones que si hubiera llegado de la Luna. Fue examinado. Era de hierro y sin lugar a dudas cilíndrico, pero estudios meticulosos sobre cortes realizados con ayuda de una sierra de diamante demostraron que se trataba, en resumen, de una rama del árbol petrificada, y que en la acción de ciertos microbios rarísimos había transformado el calcio en hierro. Esta explicación puede parecer decepcionante, pero en modo alguno puede ser denegada. Nos prueba, por lo menos, que el asunto fue estudiado seriamente y de acuerdo con un espíritu científico. Mejor es buscar explicaciones de este género que caer en las redes de una excesiva credulidad. El hallazgo de los Urales parece que nos proporciona, pues, la explicación de objetos cilíndricos. Por desgracia, ningún objeto con aristas ha sido sometido a un examen parecido. Estos objetos pertenecen casi siempre a coleccionistas particulares y que rehúsan confiarlos a manos científicas, y a falta de un estudio que demuestre fehacientemente lo contrario. Hasta el presente, puede admitirse que estos objetos con aristas proceden del exterior y no fueron fabricados en la Tierra. Y a esta hipótesis me atengo de lo que sigue de este capítulo. ¿En qué consisten estos objetos? ¿Por qué fueron depositados en nuestro planeta en unos tiempos en que las plantas, que más tarde se transformaron en carbón, estaban aún en pleno crecimiento? Quiero que estas dos preguntas me las contesten en los comentarios. La misma respuesta a la primera pregunta sirve también para la segunda. En mi opinión, se trata de colectores de información del mismo tipo que las bandas magnéticas, pero mucho más perfeccionados. Se han hecho detenidos cálculos sobre las posibilidades de un lector de información de hierro que poseyera la capacidad de un cerebro humano.
Los resultados son sorprendentes. Si se admite un rendimiento del 100% en la acumulación y restitución de la información, se necesita para producir el contenido de un cerebro humano un cubo de hierro de 2.10 átomos. Esto significa un cubo con aristas de 5000 átomos, es decir, un cubo de milésima de milímetro más pequeño que la cabeza de una aguja. Piénsense ahora que cubos o paralelepípedos de varios centenares de centímetros de lado han podido recoger con todo detalle cuanto ha ocurrido en nuestro planeta. En el transcurso de los últimos 10 millones de años, tal información les puede ser proporcionada a estos lectores mediante irradiaciones que desconocemos y que debieron explorar nuestro planeta como con radar. Y un día, estos objetos desaparecerán de los museos como desapareció el cubo de Salzburgo. Habrán sido recuperados por las mismas inteligencias que los reemplazaron en la Tierra. Al escribir esto no tengo la impresión de estar haciendo ciencia ficción. Creo que sigue una línea lógica de razonamiento. Si la vida sobre la Tierra ha sido modificada artificialmente, la experiencia continúa sin duda y de vez en cuando serán recuperados los registradores que fueron colocados en la Tierra en el transcurso de los 70 millones de años que nos separan del inicio de la experiencia y que llevan recogida la información. Sería muy interesante seguir el rastro de los objetos con aristas descubiertos en las minas de carbón y tomar nota de aquellos que desaparecieron misteriosamente. Por desgracia, no dispongo de medios para efectuar tal investigación, pero espero que algún día sea recuperado uno de esos objetos y que será hallado en los dominios magnéticos que la constituyen la información acumulada sobre épocas anteriores a la aparición del hombre. La existencia de tales registradores en la Tierra o en sus inmediaciones, en los satélites artificiales construidos por otros seres distintos al hombre, más antiguo que este, me parece casi algo seguro. Desde hace menos de un siglo, la vida sobre la Tierra puede ser detectada gracias a las ondas de radio que aquella emite, y que en la actualidad deben de haber llegado otras civilizaciones. Antes de que esto ocurriera, los acontecimientos terrestres solo podrían ser tratados mediante dispositivos análogos al radar, y resulta bastante tentador creer que los resultados de semejante exploración figuran registrados sobre la Tierra misma y los registradores recuperados más tarde. Hagamos un paréntesis acá. Aprovecho para tomar agüita. Ojito a esto, aquí nos estaban hablando de unos objetos que lastimosamente fueron perdidos y se fueron perdiendo con el tiempo por estas personas que pues los descubrieron y que se rehusaron a tomarles un análisis más científico, cosa que me parece muy brutal, porque lógicamente es la única evidencia fehaciente que nos da el indicio de que fuimos visitados y de que evidentemente habían aparatos con mucha tecnología en la Tierra, recogiendo información, otros destinados para otro tipo de procesos, pero de que hubo una tecnología que está enterrada en las minas de carbón, está enterrada en las capas de la Tierra, nos hace hacernos una gran pregunta: ¿qué sucedió con esta civilización que tenía esta tecnología? ¿Qué sucedió con estos seres que trajeron esta tecnología a la Tierra para recabar información? ¿Será que lograron su objetivo? ¿O por qué dejaron estas evidencias metalúrgicas? Porque son de metal, la mayoría son con aristas y siguen un patrón definido. Entonces ahí es donde uno se haría la pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo, muchachos? Interesante. Agüita y continuamos. Bueno, dice: algunas personas sagaces piensan que el famoso pilar de hierro de Delhi podría muy bien ser un registrador de esta clase, de gran volumen. He de decir que esta hipótesis me parece plausible, tanto más a cuanto que las explicaciones que se han dado sobre la naturaleza de este pilar, que jamás se oxida, ni siquiera en las épocas de lluvia, resultan del todo suficientes para escribir sobre todo como yo he leído, que el pilar ha sido construido utilizando la metalurgia de las pólvoras,
manifiesta a mi parecer una ignorancia completa de las técnicas de tal metalurgia. Para fabricar por aglomeración un objeto de este tamaño, se precisarían unos moldes y unos hornos que superan ampliamente por sus dimensiones cuanto se realizó hasta el momento. Resulta difícil de creer que instalaciones de este calibre pudieran construirse en el pasado, y aún más difícil creer que no haya quedado de ellas rastro alguno. Para obtener un ejemplo preciso de lo que ocurrió, volvamos a la historia del cubo del Dr. Gould y continuémosla como si se tratara de una intriga policíaca. En 1885 el Dr. Gould encontró el famoso cubo en una mina de carbón en Alemania. Se hallaba profundamente enquistado en un lecho datado en el periodo terciario y se encontraba allí desde hacía decenas de millones de años, sin duda desde poco después de la extinción de los dinosaurios. En 1886 el Dr. Gould dio publicidad a su hallazgo, Fossil Meteorite Found in Coal. Aparecieron diversos trabajos diferentes sobre el mismo tema. En particular, en los informes de la Academia de Ciencias, el objeto, que tenía casi la forma de un cubo y en él dos caras opuestas, aparecían ligeramente redondeadas. Medía 67 milímetros por 47 milímetros. Esta última medida fue tomada entre las dos caras redondeadas. Su peso era de 785 gramos. Una incisión bastante profunda la rodeaba hasta casi la mitad de su altura. Su composición era la del acero duro al níquel y al carbono. No contenía bastante azufre para que pudiera estar constituido por pirita, mineral natural que adquiere a veces forma geométrica. Ciertos especialistas de la época, entre ellos el propio Dr. Gould, sostienen que se trata de un meteorito fósil, otros que se trata de un meteorito reelaborado. ¿Pero por quién? ¿Por los dinosaurios? Otros expertos finalmente dicen que el objeto es de fabricación artificial, y es este también mi parecer. Es llevado al Museo de Salzburgo y cada vez se habla menos de él. En 1910 puede constatarse que no figura ya en el inventario del museo. ¿Qué ocurrió? Nadie sabe nada. Entre las dos guerras, la dirección del mundo, exasperada sin duda por el gran número de preguntas que se le hacen sobre este tema, no contesta ya nadie. Después de la Segunda Guerra Mundial, observamos que incluso el dossier correspondiente al periodo de 1886 y 1910 ha desaparecido. Esto es muy curioso, tanto más cuanto que existen centenares de casos similares. El ex Scientific American está lleno de las mismas. He aquí un parecido en los comienzos de esta importante revista, volumen 7, página 298, junio de 1851. Según el relato que nos hace en la revista, mientras se dinamitaba una gran roca a 5 metros bajo el nivel del suelo, fue hallado un objeto metálico en forma de campana, de una altura de 4,5 pulgadas y en la base y 2,5 en la cumbre, de un espesor de 1/8 de pulgada. El objeto era de metal, un metal muy parecido al zinc, pero que sonaba con una aleación de plata. Un detenido estudio determinó que tenía una considerable antigüedad. La roca dinamitada tenía varios millones de años. El objeto fue llevado al museo, de museo en museo, después desapareció y jamás se la ha vuelto a encontrar. Uno puede preguntarse por los motivos de la presencia de un objeto artificial en el interior de una roca. Si la roca se formó en torno suyo, habrá que atribuirle un respetable número de millones de años. Existen demasiadas descripciones de objetos fabricados metálicos dentro de rocas muy antiguas en las venas del carbón. Y se puede insistir sobre el hecho de que tales objetos desaparezcan tan misteriosamente. Según ya definí en el capítulo anterior, la hipótesis de la presencia de estos objetos es para mí una hipótesis de trabajo, pero su misteriosa desaparición, una hipótesis de conversación. Bien conocida es la costumbre existente entre los museos de arrinconar los objetos, que al parecer no coinciden con las teorías del momento o que no ofrecen interés a la visita. Así ocurrió en Bagdad cuando el hallazgo de las famosas pilas. Ojito acá, las pilas de Bagdad fueron unas
Unas pilas, o son pilas, porque se demostró que son pilas que recogían energía, hacen la misma función que una pila. Casualmente tengo una acá. Hacen la misma función que una pila. O sea, recogen la energía y lo que hacen es transformarla en electricidad. Básicamente estas dos pilas de Bagdad datan de la época de Sumeria, o sea, datan de hace 35.000 años, y se descubrió recientemente pues que tenían la función de crear energía eléctrica. Quienes conocen bien el célebre Smithsonian Museum de los Estados Unidos afirman que sus subterráneos se hallan repletos de cajas que contienen objetos incomprensibles que nadie estudia. El mismo caso se da en otros museos, en particular en el Museo de la Prehistoria de Saint-Germain-en-Laye. Con gran frecuencia estos misteriosos objetos metálicos no aparecen a la luz porque se encuentran en el fondo del mar, en el Atlántico, o bien en parajes donde nadie se le ocurre excavar, por ejemplo en el bosque de Bolonia. En los tiempos que el Dr. Gould descubrió su cubo, no se creía posible registrar información alguna en los dominios microcristalinos de una aleación metálica con la que se constituye el cubo. En la naturaleza existen sin duda otros objetos de este mismo género, pero no atraen nuestra atención. Ya va. Sus propietarios pueden recuperarlos seguramente desde largas distancias por medio de un magnetómetro, pues los objetos al recibir determinada señal podrán emitir una resonancia magnética, otra señal de respuesta que indique su situación exacta. Existen otras formas de registro aparte del registro magnético. Si en la actualidad no se hallan ya comercializadas, es cierto que se les estudia con atención, en particular el registro sobre el cristal. La Sociedad Americana Carson Laboratories de Bristol, en Connecticut, Estados Unidos, ha conseguido una reducción fotográfica de 85.000 veces la imagen de una página de revista. Colocar esta imagen dentro de un cristal y finalmente recuperarla. Otros investigadores intentan registrar el cristal en capas sucesivas como si se tratara de las páginas de un libro. Es corriente hablar de la obtención de este medio del registro de 100.000 libros más grande que un terrón de azúcar, y no se excluye la posibilidad de que ciertas piedras preciosas sean registrados destinados a ser recuperados. Algún día, es decir, ya sometidos varias veces la información retrieval, recuperación total de la información, también es probable que buena parte de estos registradores estén en órbita en el espacio alrededor de la Tierra. A la legítima pregunta de cómo se sabe esto, se puede contestar sencillamente que estos registradores captan un mensaje radiado y lo retransmiten más tarde hacia un destino desconocido. Ya en adelante, esta idea de un libro titulado A la escucha de los planetas, y hoy está ya muy divulgado, un sabio tan eminente como el profesor Roland Bracewell, director de investigaciones científicas del gobierno australiano en materia de radiotécnica, y otros muchos sabios han observado emisiones de radio a partir de 1929 y en emisiones de televisión desde 1950. Ciertos ecos anormalmente retrasados se reciben emisiones de televisión procedentes de estaciones que no funcionan desde hace 3 o 4 años. Se reciben como ecos en el tiempo, emisiones de radio varios días después de haber sido emitidas. Este fenómeno fue observado ya en 1930 por Sturmer y Van der Poel. Bracewell ha realizado un detallado estudio sobre esto. Él opina que vehículos automáticos parecidos a nuestras ondas registran las señales y emisiones radiadas y las retransmiten a un destino desconocido, cuando las condiciones no son favorables para ellos. No se ve otra explicación científica a estos ecos retrasados. No existe cuerpo alguno en el espacio sobre el que las ondas puedan reposar y regresar algunos minutos, meses o en un año más tarde. Nada en nuestro actual conocimiento sobre la estructura del tiempo nos autoriza a pensar que el tiempo pueda retener cerradas las ondas electromagnéticas y restituirlas. Si esto fuera posible, se explicarían muchas cosas además de los ecos retrasados, pero este es otro cantar. Cabe afirmar que una vez constatado este curioso fenómeno, lo cierto es que la mayoría de registradores están en la Tierra. Los hallamos por azar en las minas de carbón o uranio o en las canteras al dinamitar las rocas.
Es muy probable que no todos los analizadores y registradores diseminados sobre el planeta se encuentren enterrados en el carbón. Los habrá sin duda también en la superficie y ciertamente se les ha encontrado en la superficie y se les ha encerrado en cajas. En lo más hondo de los sótanos de instituciones científicas cubiertas con otras cajas y por espesas capas de polvo. Me brindo por mi parte a acompañar cualquier lector escéptico a uno de estos museos. Evidentemente los objetos que están en contradicción con las teorías propias de la arqueología son los primeros en ser bajados a los sótanos, y es una gran casualidad que logren escapar de allí. El eminente sabio inglés Brewster encontró precisamente en un sótano en el siglo XIX una lentilla procedente de las ruinas de Nínive, y esta lentilla había sido tallada de forma mecánica. Existen aún como la descripción de que ella hizo Brewster formó parte probablemente de un instrumento óptico perfeccionado, mucho más perfecto que los instrumentos existentes en la época de Brewster y por descontado los que pudieron existir en los tiempos de Nínive. Doy por cierto que una exploración sistematizada en los sótanos en los varios museos y bajo un nuevo estudio metódico de los objetos clasificados como objetos de arte, objetos de culto, objetos no identificados, nos proporcionarían un gran número de datos y resultarían sin duda más rentables y positivos que muchas expediciones arqueológicas hechas con grandes dispendios. La mayoría de estos objetos misteriosos son la aleación inoxidable o bien de una materia plástica o metálica. Existe una literatura bastante considerable que trata de estos objetos aparentemente metálicos, pero que se desvanecen casi a los ojos del espectador. El fenómeno es fecha anterior de los lanzamientos al espacio. Por otra parte, los restos de satélites y proyectiles aéreos que vuelven a caer en la Tierra no se evaporan. Persiste una leyenda según la cual algunos de estos fragmentos en particular, los del Sputnik y de ciertos Discoverer, habrían perdido la mitad de su peso, aún conservando el mismo volumen de la misma masa. Esto sería verdad por lo que se refiere a objetos caídos del 14 de septiembre de 1960 sobre el césped de una villa en Woodbridge, Estados Unidos. El mayor tenía las dimensiones de un pequeño guisante colocado en un recipiente, empezó a perder peso más tarde, se procedió a una confiscación por parte de las autoridades americanas. Ay. Si todo esto es cierto, resulta muy interesante, pero ¿esto será verdad? Vamos a hacer una pausita y para tomar agüita y ya volvemos. Acompáñenme. Pausita activa. Bueno, aquí ya vamos recapitulando, vamos sacando varias conclusiones. Y esto está bastante interesante porque hay que analizar que sí es cierto, hay muchos objetos que lastimosamente los museos han dejado perder porque contradicen como todo lo científico, contradicen todo lo arqueológico. Entonces esto es un tema que lastimosamente no se puede controlar y en base a eso pues también la pérdida de evidencia es evidente. Bueno, continuamos. Uno se siente inclinado a pensar que ciertos registradores, una vez obtenida la información, desaparecen. Resultaría interesante saber si los satélites han obtenido señales de origen desconocidos procedentes de la Tierra. Recientemente, satélites de la serie Explorer detectaron una irradiación de este género procedida de la Tierra, pero no puede explicarse por un fenómeno natural conocido y tampoco procede de ninguna de las fuentes artificiales conocidas: radio, televisión, radar, etc. De hecho, esta irradiación se parece a la que emite la mancha roja de Júpiter. Esta irradiación de Júpiter viene siendo estudiada desde 1954 sin resultado concluyente alguno. Ciertas teorías muy complicadas atribuyen su energía a la aludida mancha roja como la Tierra. Aludida a la mancha roja. Como la Tierra no posee ninguna ninguna mancha roja. Uy. Como la Tierra no posee ninguna mancha roja, resulta difícil aplicar tales explicaciones, por otra parte, puramente teóricas, a la irradiación terrestre. La irradiación de Júpiter
es modulada y se ha dicho que esta modulación es obra de seres inteligentes. También se ha dicho que esta modulación es debida a la interrupción periódica de irradiación de Júpiter por el paso del satélite Io. Todo esto no tiene aplicación a la irradiación terrestre, que no parece ser modulada. Así pues, no se sabe si procede de la Tierra, si es emitida por la alta atmósfera terrestre o por los cinturones de partículas cargadas que rodean el globo hasta nueva orden. Nada impide imaginar que procede de un registrador que señala su posición. Tampoco nadie nos impide pensar que unos estudios más adelantados permitirían descubrir a los satélites otras irradiaciones emitidas por los registradores. Precisará para ello que los satélites vayan provistos de detectores distintos a los que solo funcionan según los principios de la radio, detectores en órbita alrededor de la Tierra capaces de registrar las ondas gravitacionales, los neutrinos y eventualmente los estaciones demostrarán quizá que existen registradores repartidos por todo el globo. Es posible que así llegue a localizarlos. Lo que sí cabe esperar es que el próximo objeto de aristas que se descubra será cuidadosamente seccionado y los pedazos examinados con detectores para intentar obtener de ellos las señales. Estudios diversos sobre América Central y América del Sur nos hablan de los objetos esféricos de grandes dimensiones, a veces esferas de 3 metros de diámetro, colocadas sobre un pedestal. Ninguna leyenda local se refiere a tales esferas, que parecen más antiguas que el hombre que estas tierras. Evidentemente es posible que se trate de registradores de otro tipo, en otros tiempos colocados sobre su pedestal, por alguna razón olvidada. Pues sí, resulta fácil imaginar un proceso natural que pueda producir una esfera, que es imposible de concebir. Uno que pueda tallar un pedestal y colocar la esfera encima. Lo cierto es que se trata de una fabricación, pero de naturaleza, hoy por hoy no lo sabemos. Nos encontramos delante de estos objetos como un salvaje en nuestro tiempo, o como un sabio del siglo XIX delante de un cristal utilizado para la fabricación de transistores. Sería interesante trasladar una de estas esferas a un país técnicamente adelantado y hacer análisis de ellas. Mencionemos de paso, porque es divertida, una anécdota sobre los registradores cuya explicación es tan natural como completa. El 13 de septiembre de 1961, un aparato electrónico extremadamente complicado fue a caer en un paracaídas sobre el techo de la casita de un obrero de las PTT en Karachi, Pakistán. Se efectuó una larga y minuciosa investigación. Finalmente quedó establecido con toda certeza que ese aparato estaba destinado a registrar la presión atmosférica y la velocidad del viento. Había sido lanzado en globo en los Estados Unidos en 1959. Normalmente el globo hubiese debido estallar a más tardar al cabo de 2 días. Al alcanzar la altura de 30 kilómetros, pero lo cierto es que no estalló, y así estuvo navegando en los aires durante 2 años y 1 mes, para acabar aterrizando en el Pakistán. Los teóricos demostraron que era completamente imposible. Por desgracia para ellos se produjo el fenómeno. En otros casos los objetos no son identificados. La policía americana recoge gran número de ellos y desaparecen en los sótanos del Smithsonian Museum o de los servicios secretos americanos. Así, por ejemplo, en septiembre de 1962, un objeto de acero de 10 kilogramos cayó en medio de la calle en Manitowoc, Wisconsin. Evidentemente se trataba de un fragmento de una máquina en varios puntos de la superficie. El acero se había fundido, el objeto fue llevado al Smithsonian, donde anunciaron que el objeto había sido fabricado. Después, se guardó en silencio al respecto. Hoy habrá desaparecido en el museo, bajo una capa de polvo. En la misma época, otro objeto desapareció sin dejar rastro. Había caído en un lago, a la vista de un pescador llamado Mr. Grady Honeycutt de Harrisburg, Carolina del Norte. Según dijo, el objeto se parecía a un balón de fútbol recubierto con barras de metal, como un erizo metálico. Cuando llegó la policía, el objeto había empezado a deshacerse y se parecía en aquel momento a una masa de hilos metálicos enrollados como ovillos. Se hundió, pero no se encontró rastro alguno de él en el agua. Había sido recuperado por alguien desconocido o bien se fue tal como vino. Un objeto análogo fue visto en Dungannon, Irlanda, en el siguiente año. Este solo tenía 4 barras de metal, sin duda una variante pobre del anterior, pero en cambio era incandescente. El ejército irlandés
se hizo con él y no habló más del asunto. Es probable que se trata de fragmentos de satélites espías. No obstante, se recogen objetos de esta clase desde el nacimiento de la humanidad, mucho antes de que se hablara de satélites espías. Si tales objetos proceden de aparatos de espionaje, estos no han sido fabricados por los hombres. Sería interesante formar una colección de objetos de este género. Tales colecciones existen al parecer en Estados Unidos, pero sus propietarios no autorizan el examen. Es una pena. Algunas organizaciones coleccionan estudios sobre estos objetos y también fotografías. La más interesante es la organización Info, fundada en honor a Charles Ford, el gran especialista de lo singular. Info publica cada trimestre una excelente revista bajo este mismo título. Y en la Unión Soviética, la revista Técnica Molodezhy publica mensualmente un estudio sobre un problema de esta índole, con frecuencia ilustrado con fotografías, además de una discusión sobre el tema entre especialistas. Nota sobre el Pilar de Delhi. No carece de interés que volvamos sobre el tema del Pilar de Delhi, que nos presenta un problema más que singular. El objeto tiene 6 metros de alto y 50 centímetros de diámetro, es decir que se trata de algo demasiado importante para haber sido fabricado por aglomeración. Hace poco se ha dicho que este objeto no se disgrega, es debido simplemente a estar recubierto por una delgada y transparente capa de sílice. Si el autor de esta genial sugerencia descubrió la manera de recubrir los metales ferrosos con una delgada capa de sílice transparente, le aconsejó que la haga patentar y explote su descubrimiento. Le garantizó unos beneficios de 1.000 millones de francos fuertes anuales, lo que solo representa una pequeña parte de los desgastes y pérdidas que ocasiona la corrosión en el mundo. El pilar lleva una inscripción de un epitafio del rey Chandragupta II, muerto en el año 413 de la era cristiana. Por lo que se sabe, la columna ya era muy vieja en aquella época. Es verdad que las técnicas de fabricación del acero existían ya en India. Uno de los príncipes del Punjab ofreció a Alejandro Magno un lingote de acero de 250 kilogramos de cantidad considerable en la época. Por otra parte, la alquimia estaba muy desarrollada y el hierro es el metal esencial para los alquimistas. Sin embargo, si tenemos en cuenta la extraordinaria calidad del metal del que está hecho el pilar, si tenemos en cuenta que se conservaba indefinidamente, me pregunto aún si no se tratará de un registrador gigante. Daría cualquier cosa por llevarme un fragmento y someterlo a un análisis magnético. Por desgracia, si tenemos en cuenta el valor sagrado que se atribuye al Pilar de Delhi, esta experiencia resulta imposible. Finish, segundo capítulo, el cubo del Dr. Gurr. Ya vamos a profundizar sobre el tema. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video. Bueno, aquí se hablaron de varias cositas súper importantes que me parecen muy esenciales de analizar. Y voy a ser muy claro con esto, debido a la falta de poca evidencia que hay de estos objetos que se han perdido a través del tiempo en la historia. Y otra cosa que hay que decir, en la Segunda Guerra Mundial desaparecieron muchos artefactos alienígenas, artefactos extraterrestres que habían caído a la Tierra. La guerra ocultó obras de arte, ocultó estatuas, ocultó reliquias, ocultó, bueno, un montón de sinfines de hallazgos arqueológicos que hoy en día serían de gran utilidad de investigación. Cabe destacar que pues obviamente estos objetos que han caído a la Tierra lastimosamente han desaparecido en los museos también, como lo dice el autor del libro. Entonces me parece que es un tema bastante jodido de analizar. Pero sí podemos investigar los posibles objetos que han caído a la Tierra de manera constante, por así decirlo. Y ojo a la teoría que él tiene, ¿no? La teoría que él tiene es que estos objetos metálicos que datan de hace muchos millones de años, encontrados en minas de carbón y en otros sitios específicos de la Tierra, hacen el papel de transistores o son para recabar información o para enviar información.
y tiene lógica, tiene sentido. O sea, eso de ese objeto que también fue encontrado, que se desvaneció cuando cae al agua, eso me parece muy, muy curioso e interesante. Entonces nada, amigos, los dejo a su criterio. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan, qué piensan sobre este tema, y vamos a estar analizando muchos más casos. Vamos a estar analizando mucho más sobre este libro que llevamos para su tercer capítulo, y yo sé que el próximo capítulo les va a encantar porque viene un tema bastante famoso, porque es un tema famoso, un tema que ya se está tomando el planeta Tierra, y es los visitantes de Nazca. Y con esto quiero darle un fuerte y caluroso saludo a un colega que lleva muchos años en esta investigación de los visitantes de Nazca, y es Jaime Maussan. Quiero que reciba este cordial saludo. Yo sé que pronto lo voy a etiquetar, voy a ver si me ve, pero soy muy admirador de su trabajo. Y me encanta mucho el tema de las momias que fueron encontradas en Nazca, que esto también nos da un indicio de que fuimos visitados en el pasado o fuimos creados por seres alienígenas. Y realmente cuando uno va al museo allá en Nazca, y el que le diga a usted que son seres humanos, pues fuck you. Y les voy a dar la sencilla razón, perdón por la grosería, pero les voy a dar la sencilla razón. ¿Cómo se puede simular o cómo se puede hacer artesanalmente un esqueleto de un alienígena que es trimorfo? O sea, trimorfo, ¿qué es una criatura trimorfa? Una criatura trimorfa, pues es aquella criatura que tiene 3 dedos en su extremidad de las manos, 3 dedos en los pies. La estatura, eran momias que medían aproximadamente unos 60, unos 55. Cráneos totalmente alargados, como las momias que han encontrado en Egipto. Háganme el favor, o sea, esto está más que evidente. Esto es una teoría que cada año que pasa coge más peso, que destruye por completo también varias teorías religiosas. Y si nos ponemos a, es que no hace falta utilizar un poquito, o sea, no hace falta utilizar la lógica para saber y entender de que quizás estos profetas o estos personajes de la religión estuvieron en contacto con estas tecnologías, con estos seres, solo que no podían describirla de otra manera. O sea, no, imagínense ustedes, les voy a poner una pregunta, imagínense ustedes en plena época, en la época de Jesucristo. Sí, ustedes ahí con su camello y ven una nave voladora, ven un platillo volador. Ustedes no lo van a describir como una nave, porque el concepto de nave está relativamente descubierto hace muy pocos años. Obviamente son muchos años, pero me refiero a muy pocos años de que hace 4000 años no sabíamos que era un avión, no sabíamos que era un helicóptero, no sabíamos que era una nave. Pues entonces tirémosle lógica. Y voy a resaltarles un libro que también vamos a leer acá, que de hecho tengo que leerlo acá en este canal, y es el libro de Enoch. Pienso leérmelo completo porque ahí en ese libro explican muchos encuentros, también explican variantes genéticas. De las variantes genéticas estamos hablando de los ¿cómo se llaman estos manes? De los gigantes, pero ellos tenían un nombre. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí hablan de variaciones genéticas. Ese libro es muy importante porque habla de que ángeles bajaron del cielo a aparearse con los seres humanos, y que el nacimiento de estas criaturas de esta nueva raza fue lo que pasó con los gigantes, con muchas criaturas mitológicas, y que de hecho esas criaturas, habla Enoch, que esas criaturas se salieron de control, se volvieron caníbales. Muchas de esas criaturas no tenían lo que tiene el ser humano, que es el autocontrol. Eran como animales. Y entonces ahí ese libro tiene muchas cositas también que analizar. Entonces imaginémonos por un momento, estamos en la época de Jesucristo, y estamos parados en medio de un valle, en el desierto, y vemos una nave espacial. ¿Cómo la describimos? ¿Cómo la describiría una persona de esa época?
como la describió, por ejemplo, Job, que Job fue visitado también por un carruaje de fuego. Enoch desapareció también en un carruaje de fuego y fue llevado a las alturas. Es un profeta que nunca apareció, es un profeta que se fue al cielo. Entonces la pregunta del millón, ¿será que se fue al cielo o será que realmente estos seres extraterrestres se lo llevaron? Se lo llevaron a un sitio precisamente porque ya tenía mucho conocimiento, precisamente porque quizás era una de sus creaciones favoritas. Y eso también es muy evidente en lo que pasa con los contactados. Es que aquí estamos hablando de que estos seres tienen a personas o se le aparecen a personas en específico en el planeta, y una vez me lo explicaron así y es por temas de también no sé, de que uno no es que sea elegido, pero pues ellos se le aparecen a ciertas personas que tienen un poco más abierto ¿cómo se diría? Su tercer ojo, ¿no? Que de eso es otro tema que hablaremos acá en el canal, que ya piensan un poquito más allá. Entonces, estas personas que han estado investigando, y me incluyo porque yo también tuve un encuentro, que luego dedicaré un video completo a explicarles cómo fue mi encuentro con estos seres, porque yo tuve un encuentro también con una nave espacial, hubo una abducción, evidentemente fui abducido también, recibí un montón de información que yo no quería obtener y aún así pasó, y eso es algo que sucedió, eso es algo que yo no puedo. Si a mí me ponen un polígrafo, un detector de polígrafo, háganlo. Yo no tengo por qué mentir sobre lo que yo viví. Entonces yo pienso que también estos seres se le aparecen sistemáticamente a personas que tienen un conocimiento base sobre lo que ellos son, o han abierto no sé, han abierto su mente o han pasado esa frontera de conocimiento y estos seres se le aparecen. Entonces hay cosas que tenemos que analizar. No olviden suscribirse, denle like, váyanse para YouTube, reproduzcan en YouTube. También estamos subiendo todo el contenido de audio a Spotify. Ya tenemos el canal del podcast para que este mismo video lo puedan escuchar en Spotify. Entonces también me ayudarían un montón con las reproducciones de Spotify, así que vayan a suscribirse también al canal del podcast. Esta semana ya concluimos la segunda parte del expediente Warren, también es algo que tengo que definir. Esta semana voy a hacer una visita al cementerio central, así que voy a estar haciendo un pequeño documental sobre este cementerio. Se vienen unas cositas súper chéveres, así que no se pueden perder todo el contenido del canal. Muchachones, ahora sí me despido tomando un poquito de agua, diciéndoles que gracias por apoyar el contenido en Instagram. Más que todo estamos muy activos en Instagram, pero quiero que estemos más activos en YouTube. Quiero que estemos mucho más metidos en el cuento con otras plataformas digitales que allí nos apoyarían un montón. Así que vayan a todas las plataformas. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.